tardes, profesor Matías Bailone. Les saluda César Acevedo en nombre de la revista Jurídica y Arte Informativa. De igual forma recibe el cordial saludo de todo el equipo técnico y académico de dicha revista. Profesor Matías Bailone es un destacado catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y hoy pues es uno de los principales discípulos del maestro Eugenio Raúl Zaffaroni. Profesor Matías Bailone, nos hemos reunido este día para hablar un poco de la relación entre derecho penal y criminología, para finalmente tocar temas sobre política criminal. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la entrevista. Bueno, sí, los temas, un poco lo que querían era esta relación entre el derecho penal y la criminología. Claro, ¿cuál es la relación entre el derecho penal y la criminología, ¿no? Bueno, sí, para no decir cosas obvias y que todos sabemos, voy a enfocarme en un tema concreto. Digo, el derecho penal y la criminología, como dice Zaffaroni, nacieron juntos, son gemelos que fueron separados al nacer por el positivismo, ¿no? Es decir, la idea de que vayan por caminos separados las ciencias, lo del neocantismo occidental, las ciencias del ser, de las del deber ser, las ciencias de la cultura, de las ciencias de la naturaleza, lo que hizo distinguir y dividir fatalmente el derecho penal de la criminología, cuando no debería haber sido así. Toda la concepción crítica de la criminología crítica, la criminología de la reacción social de los años 60 en los países centrales y después espejadamente en América Latina, hizo que se replanteara esa división absurda entre derecho penal y criminología y que se reclamara una unión fundamental entre esos dos saberes. Porque son dos saberes que no solo deben darse juntos, deben darse conjuntamente, sino que, sin confusión por supuesto, sino que deben estar siempre espejados, ¿no? Es decir, la criminología tiene que hacer una crítica del derecho penal, porque la criminología es la que le dice al derecho penal los datos de la realidad que a veces al derecho penal le falta cuando no tiene incorporación de política criminal. Es decir, entonces ahí juega una línea divisoria sí mucho más débil entre política criminal, o como Quirós Cuarón la llamaba, política criminológica, y la criminología. Claro, esa es una pregunta mucho más compleja. Si me preguntara qué diferencia entre la política criminal y la criminología, bueno, claro, ahí es más difícil de responder, porque en realidad en la concepción actual que se usan estos términos son generalmente, estamos hablando de saberes a veces muy semejantes, ¿no? La diferencia es que la política criminal no tiene un basamento sociológico, mientras que la criminología sí, por lo menos en su función actual, en su ámbito actual, pero que siempre tienen que estar vinculadas, ya lo dijo Roxin con respecto a la política criminal, y lo dice Zaffaroni con respecto a la criminología, vinculada al desarrollo de los derechos penales. Lo cual quiere decir que siempre esté estudiando, visualizando y focalizando qué hacen los derechos penales nacionales. Es decir, el derecho penal siempre va a depender de la criminología, y la criminología de igual forma va a depender del derecho penal. Son saberes que nacieron juntos y deberían haberse mantenido conjuntamente, sin confusión, lo cual quiero decir que sigan existiendo cátedras separadas, institutos separados, revistas separadas. No quiero decir que haya una confusión, lo que quiero decir es que tienen que ir de la mano, tienen que ir, o sea, a veces hay muchos libros, hoy en día están saliendo libros muy interesantes sobre fenómenos delincuenciales concretos o sobre fenómenos criminológicos concretos, en los cuales sobre el mismo fenómeno se hace el análisis penal y el análisis criminológico. Entonces, eso es muy importante porque tienen que ir conjuntamente, ¿no? Es decir, análisis que se tienen que hacer en forma mancomunada, pero que no se confundan ambos saberes, claramente. Profesor, entrando un poco en lo que es derecho penal, ¿es válido o se considera positivo que el derecho penal ingrese a regular o criminalizar las conductas de grupos de personas que se dedican a protestar, ya sea contra un régimen político, contra un régimen económico que atente contra dicho grupo? Es decir, la protesta es sagrada. En el sentido que toda protesta social tiene que ser, en principio, hay excepciones,
protegida por el derecho en general, no por el derecho penal, no por la criminología, por el derecho, ¿no? El derecho como instrumento jurídico del Estado de Derecho, del Estado constitucional y social de derecho, tiene que proteger la protesta social. La protesta social que tenga dentro de ciertos límites que todos conocemos, que son constitucionalmente fijados, en el sentido de que no pueden vulnerarse derechos ajenos, claramente. Pero a veces cuando hay vulneración mínima, como por ejemplo protestas callejeras que interrumpen el tránsito momentáneamente y demás, a veces son los precios que tenemos que pagar para el ejercicio legítimo de derechos de protesta. Siempre son legítimos, aun cuando se vulneren en forma mínima derechos ajenos. Estamos hablando, por supuesto, que una mensuración que se puede hacer jurisdiccionalmente, pero que es algo de sentido común, claro. Ahora, cuando ya hay vulneración grave de derechos ajenos, claramente es el límite infranqueable que no se puede cruzar con respecto a la protesta social, claro. La protesta social no puede ser una oportunidad para cometer hechos delictivos, pero sí la protesta social es algo que no solamente el derecho penal no puede penar, no puede castigar, el poder punitivo no puede intervenir, sino que el Estado en general tiene que permitir, el Estado en su conjunto, con todas las ramas del derecho, especialmente, obviamente, desde la rama constitucional, tiene que permitir la posibilidad de la protesta. Profesor, hablamos también, antes de que comience la entrevista, acerca del rol de los medios de comunicación en de repente tratar de no desviar acerca de la creciente inseguridad ciudadana en los países de América Latina. ¿Qué opinión piensa usted? ¿Están actuando correctamente los medios de comunicación? Ya que, es decir, ellos están cumpliendo con su función principal, que es la de informar con hechos o datos objetivos, con datos concretos. En general no, eso es lo que venía diciendo en la conferencia el día de ayer. En general los medios de comunicación masivos y concentrados que toman el control mediático e informacional de nuestras sociedades no informan correctamente, no cumplen con la responsabilidad social que tienen acerca de la producción y difusión de información sobre datos sensibles. Por ejemplo, la criminalidad es un dato sensible. ¿Bien? No es lo mismo decir que hay informar falsamente acerca de una congestión en el tránsito, en una avenida, en una arteria de una ciudad, que decir que en esa arteria se cometió un crimen, se cometió un asesinato o existen delitos contra propiedad recurrentes, ¿no? Si esa información no es cierta, claro. Entonces, cuando se habla de este caso, de casos de delito, de delincuencia, de criminalidad, hay que tener muy chequeada la información, porque no se puede alegre y irresponsablemente difundir información sobre hechos criminógenos, ¿no? Por lo cual hay que tener esa responsabilidad, hay que tener una responsabilidad social que se puede ejercer ciudadanamente acerca de hacer responsable a los medios de la mala calidad de la información criminal y criminológica que difunden, muchas de las veces vinculada directamente con la intención de causar desasosiego, causar pánico moral, causar miedo paralizante en las sociedades, para que las sociedades no tengan vínculos intraclases que son necesarios para vivir en comunidad, claro. En todo caso, doctor, profesor Bailone, ¿qué debería hacer el Estado, ¿no? El Estado para que los medios de comunicación den datos objetivos, concretos? De alguna manera el Estado debe cooperar con ellos. Es muy difícil. El Estado lo que tiene que hacer principalmente es, sin meterse en los medios de comunicación privados, sin inmiscuirse, debe brindar datos objetivos de la criminalidad. Si no lo brinda el Estado, ¿quién lo va a brindar? Es decir, es obligación de los Estados decir cuál es el flagelo real de la criminalidad en nuestra sociedad. Es decir, se cometen tantos homicidios, se cometen tantos delitos contra la propiedad, etcétera, etcétera, en la calidad, en la cantidad, en el lugar. Esa información es obligación que el Estado a mí me la provea como ciudadano. Bien, primero, si yo tengo esa información objetiva que está doble o triplemente chequeada por el Estado, yo luego puedo, como ciudadano inclusive, no digo el Estado, como ciudadano oponerla a lo que me dicen los medios de comunicación. Si el medio de comunicación miente, puedo saber que miente porque tengo un baremo objetivo que me demuestra que sí, que es falso, porque hay un dato real del Estado, sobre un dato sensible, duro, que está chequeado y está convalidado institucionalmente. Entonces yo le puedo decir, señor medio de comunicación, usted miente porque no hay 10 homicidios por semana, apenas hay uno, o hay 11, no lo sé, digo, hay 12, pero usted está mintiendo, ¿bien?
Entonces, eso se puede hacer cuando hay datos. Cuando no hay datos, cuando todo se trabaja sobre una senso-percepción de la realidad, entonces, claro, es más difícil rebatir lo que dicen los medios. Entonces, para rebatir lo que dicen los medios, ¿qué puede hacer el Estado? Brindar un dato real sobre la criminalidad. Nada más, punto. No debería intervenir, aunque yo también en algún momento coincidía con otras posturas, pero digo, en principio, para no hacer largo esto, no debería intervenir sobre los medios privados, simplemente brindar la información, es decir, cumplir con una obligación de los estados, que es brindar información sobre datos sensibles, que es la criminalidad, punto, nada más. Profesor, entrando al campo de la política criminal, ¿no? ¿Qué medidas urgentes un Estado, en este caso el Estado peruano, debe adoptar para frenar estas cifras que dan los medios de comunicación, ¿no? De que la inseguridad ciudadana ha aumentado de igual forma el crimen organizado? ¿Qué puede hacer quién para frenar eso? El Estado. Bueno, es lo mismo que te estaba recién, brindar datos. O sea, el Estado tiene que decir, si usted dice que hay más criminalidad organizada, yo le demuestro que no, o le demuestro que sí. No importa en qué dirección va, lo importante es decir un dato duro, para que los medios de comunicación no tengan que hacer sus propias encuestas, sus propias percepciones, sus propias encuestas de victimización, sino que el dato surja de los datos judiciales, o sea, directamente de donde está el problema. Eso creo que es lo más importante. Bueno, hemos tenido la grata participación del profesor Matías Bailone. Muchísimas gracias, profesor Matías Bailone, por haberse tomado un tiempo para conversar con nosotros. Bueno, muchas gracias a usted. Gracias.